Hola, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión hablaremos de la relación entre los Yonkos, y es que el capítulo 999 del manga nos dejó importantes detalles que posiblemente te despertaran la siguiente pregunta: ¿por qué Shirohige nunca fue a por Kaido? Y si bien es cierto que se nos dio una explicación por parte de Marco, fue escueta y poco convincente. Solo te adelantaré que buscaremos la respuesta a esta pregunta en este video. Sin más, arranquemos. Bien, el capítulo 999 fue interesante a su manera y nos dejó muchas cosas importantes, pero ya hablé de eso en el análisis del capítulo. Te lo dejaré en las tarjetas, puedes ir a verlo una vez que terminemos aquí si gustas. Como te decía, uno de estos tantos detalles que dejó ese capítulo es la complicada relación que hubo y hay entre los Yonkos, más bien 3 de los 4 emperadores. En primer lugar, el sistema de los 4 emperadores, o como más lo conocemos los Yonkos, es y debe ser diferente al de los 7 Shishibukais, que por cierto este último ya fue abolido, pero de eso hablemos en otra ocasión. Cuando mencionamos a los Yonkos, sin duda hablamos de 4 personas, pero esto es posible que no siempre fuera así, pues Akagami se convirtió en el 4º emperador hace muy poco tiempo, por lo que durante un gran espacio de tiempo solo fueron 3, o tal vez hubo alguien que se sentaba momentáneamente en ese 4º trono antes de ser abolido y reemplazado. Este punto sin duda aún no es claro, pero lo que sí tenemos claro es que Shirohige, Kaido y Big Mom gobernaron por mucho tiempo el Nuevo Mundo, estando en la cúspide de los piratas, por lo menos hasta que Kurohige reemplazó a nuestro querido Vegete. Después de la guerra de Marineford, como el viejo y poderoso Shirohige ya no se encuentra presente en la serie, quiero arrancar esto con él, para que entendamos mejor los verdaderos motivos del viejo para no barrer con Kaido, y bueno, también con la albóndiga. Volvamos al tema. Después de la salida del capítulo, los argumentos de las personas para justificar o criticar que el Barbitas no atacara al dragón son básicamente 4. El primero fue que a Barba Blanca en realidad no le importaban un pepinillo las relaciones, y una vez Oden dejó su barco, dejó de ser su problema, cualquier cosa que pasara con él. Entonces, el segundo y probablemente el más usado fue que Zero en realidad sí tenía un plan para atacar Onigashima, pero estaba muy preocupado por los sacrificios que podría traer la pelea contra Kaido y su banda, ya sea sacrificios de sus hombres o de civiles inocentes. Este fue básicamente la explicación que Marco dio, por lo que tienen un sólido punto ahí. En fin, después de eso tuvimos algunos un poco más audaces que argumentaban que era claro que el viejo no tenía miedo de las pérdidas o de incluso sacrificarse, pues solo había que recordar lo que hizo por Ace al ir al cuartel general de la marina, y que entonces era ilógico que no atacara Onigashima, haciendo de esto un fallo para Oda. Por último, los kamikazes, que usaban la lógica a su favor, argumentando que el motivo era claro: Shirohige no atacó al pescadito debido a que Oden ya estaba muerto cuando él se enteró, a diferencia de lo que pasó con Ace, en donde era una carrera para salvar la vida del puño de fuego, y no por vengarse de su muerte. Para hacerlo simple, sacarle la mierda a Kaido no reviviría a Kozuki Oden. Bien, si soy sincero, estoy más del lado de este último argumento, pero le falta mucho contexto. Así que agreguemos un poco más y recordemos algunos detalles que se parecen pasar por alto. Aunque digo detalles, es básicamente el punto más importante en todo esto. Y es que parece que todos olvidan, no, más bien, debería de decir, no quieren ver el hecho de que si bien Kozuki Oden fue nakama de Shirohige, Kaido también fue un nakama del viejo. Bien, creo que todos suponemos, ya que en realidad no sabemos cómo era la relación de esos
estos dos en los Piratas Rocks, pero se cree que la relación de estos dos no era muy buena que digamos, cuando estaban en la tripulación del Rock D. Sebek, pero es un hecho que cuando estuvieron en los Rocks compartieron lazos tan fuertes como los hermanos, que pelean lado a lado confiando la vida en el otro durante las batallas, y ese es un lazo tan fuerte como la sangre. Entonces, el viejo tenía un gran dilema entre manos, digamos algo como termino al mal hermano que asesinó a mi otro hermano, sin duda un dilema bastante espinoso, ¿no lo crees? Entonces, mi hipótesis y mi conclusión con este panorama es que Shirohige y Kaido rompieron toda relación desde ese momento. Por su parte, el viejo, decepcionado, se mantuvo alejado de los asuntos del dragón. Eso no quiere decir que le temiera, solo que no pensaba atacarlo sin una provocación directa. Después de todo, lo hecho ya estaba hecho, y zarandear a ese pescado no traería de vuelta a la vida a Kozuki Oden. Como te decía, todo esto de hecho estableció un equilibrio que hasta donde sabemos se mantuvo por 20 años más o menos, tal vez menos, tal vez más, por lo menos entre los tres ex miembros de los Rocks, Barba Blanca, Kaido y Big Mom. Bien, vayamos con algo más sustancial. Para eso echaré mano del capítulo 999 en la parte final. Big Mom habla sobre cómo ella le dio la fruta del diablo mitológica a Kaido. En esta parte tenemos tres detallitos que rescatar: la supuesta amistad debido a la Akuma no Mi, la actitud de Big Mom con Kaido, que según ella es como su hermano pequeño, y por último la actitud de Kaido arrogante y desafiante, de hecho la actitud de un mocoso con sus hermanos mayores. De hecho, esta no es la primera vez que Yonko tiene una actitud similar cuando se trata de Big Mom. Cuando la doña llegó a Wano actuó muy parecido. Más recientemente, cuando Big Mom es atrapada por Queen, los Yonkos tienen una pequeña pelea y terminan bebiendo y formando una alianza. Pero más allá de resaltar esa relación especial con Big Mom, ¿qué nos demuestra todo esto? Pues que Zero, Kaido y Big Mom nunca se han visto las caras desde que los Piratas Rocks fueron desmantelados, y con esto me refiero a que no se atacaron entre sí, ni ocuparon el territorio del otro. Es precisamente porque fueron nakamas que no se intentaron masacrar entre sí, y se logró tener un estado relativamente equilibrado en el Nuevo Mundo por mucho tiempo. Para reforzar esto, tenemos dos hechos que se pueden ligar a esto. El primero es el encuentro del pelirrojo y Shirohige. Cuando estos dos se encuentran, la reacción de la marina fue muy exagerada. Hasta hoy no había pensado en el motivo de tanta alarma, pero si lo piensas es lógico que la marina se alarme tanto cuando entren en contacto directo dos de las máximas potencias en el Nuevo Mundo, cuando nunca antes habían interactuado unos con otros de manera directa. Y claro, el evidente hecho de que ellos por sí solos son un dolor de cabeza para la sede de la justicia. Bien, este punto sé que no faltará el que diga, pero cuando presentaron a Kaido se dijo que él fue desafiado y capturado por la marina y los Yonkos, pero en esa narración se omiten dos hechos de suma importancia: cuántas veces fue hecho por la marina y cuántas por los Yonkos, y casi igual de importante, ¿cuándo pasó esto con los Yonkos? Porque si contamos que fue 17 veces la marina y una vez a Kagami hace 2 años, cumpliría perfectamente con lo que dice el narrador en el capítulo 795 cuando se presenta Kaido. Y para esto Shanks ni siquiera tendría que capturarlo ni derrotarlo, solo enfrentarlo y ya está. El punto es que el narrador fue vago en los detalles a propósito. Bien, volvamos al tema. Me quedé en el segundo detalle, y este fue en vísperas del ataque del viejo al cuartel general de la marina. En ese entonces se nos dijo que Kaido intentó atacar a Shirohige, pero fue interceptado por Akagami, quien evitó que el dragón llegara hasta el gran viejo. Zero planeaba atacar a los marines y reunió a sus aliados. Apuñó todo el poder que pudo en pos de un gran enfrentamiento contra la marina. Entonces Kaido no tenía nada mejor que hacer que ir e intentar pararle los pies a Shiro. Francamente
realmente no pega mucho con la personalidad de Kaido. Parecería más lógico que hubiese querido participar en esa guerra y hacer que la situación fuese aún más loca de lo que fue. Ahora, con todo esto, el motivo para que Kaido intentara detener a Shirohige podría no ser el que la marina creía. Si recordamos, en el capítulo 533 se nos dijo que piensan que Kaido intentaba terminar con Barba Blanca. Ojo, ahí lo importante es que dicen que lo piensan, no que lo saben. Es solo una especulación por parte de la marina. Entonces, ¿alguna vez te has planteado que Kaido pudo estar intentando aliarse con Zero para barrer el cuartel de la marina, o que simplemente quería detener al viejo para que no fuese a tirar su vida? Digo, tal vez, solo tal vez, que a Kagami detuviera a Kaido no fue por buenas intenciones, y tal vez el pelirrojo no es tan bueno como todos creemos. Sin duda, esto último es un tema que daría para hablar en un video exclusivo para eso. Tal vez analicemos al pelirrojo un día de esto si les interesa. Ahora, la relación entre los tres ex miembros de los Rocks nunca fue armoniosa y mucho menos amistosa, pero sin duda lograba ver un equilibrio gracias a las relaciones pasadas de los tres colosos del Nuevo Mundo. Bueno, también tendríamos que meter a Shanks, pero el pelirrojo es relativamente nuevo en el Yonko en comparación con los otros tres, así que si bien pudo y puede influir en algo en el status quo del Nuevo Mundo, no pudo afectar directamente los lazos de esos tres. Y bien, para resumir, Shirohige no atacó a Kaido por las siguientes razones. Primero, barrer con Kaido no reviviría a Oden. Segundo, Kaido también fue su Nakama. Y tercero, la explicación que nos dio Marco, que atacar a Kaido traería muchas bajas y entre poco y nulo beneficio. Digo, más allá de desahogar sus emociones. Al principio pensé en esto como una teoría, pero ahora creo que terminó siendo más un análisis. En fin, sé que aún puedes tener una opinión diferente y bueno, te estaré leyendo en los comentarios. Siéntete libre de expresarte. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Ya que has llegado hasta aquí, parece que te ha gustado el video, así que suscríbete para que no te pierdas más contenido como este. No te olvides de activar la campanita, así como todas las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Y claro, si quieres apoyar a que este canal crezca un poco más, puedes compartir. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, que de momento solo es Twitter. El link lo encontrarás en la descripción. Ahora sí, terminado el spam, es hora de despedirnos. Por favor, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.